¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de comunicación. Y el tema de hoy es un viaje por la ruta de la innovación y los emprendimientos en las regiones del Perú. El propósito de esta actividad es reflexionar acerca del aprovechamiento de los recursos y el emprendimiento durante la emergencia sanitaria, así como sobre su contribución a la comunidad y al país, a partir de la lectura de diversos textos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número 1, predecir de qué tratará los textos teniendo en cuenta el título y los subtítulos. 2, identificar información explícita e implícita en el texto sobre experiencias de innovación y emprendimientos que surgieron en el contexto de la pandemia. Y 3, organizar y desarrollar tus ideas en una tabla de forma coherente y cohesionada sobre los emprendimientos que fomentan el progreso de la familia o comunidad. Empezamos. Jaime está muy interesado en las posibilidades que se presentan en la comunidad para brindar una ayuda o generar experiencias de innovación y emprendimiento. Y en vista de que su tío Pablo ha recorrido como guía varios lugares del país, ha decidido conversar con él y preguntarle cómo se dan estas experiencias. Su tío le ha invitado a hacer un viaje de turismo en la cual denominaron Ruta de la Innovación y los Emprendimientos en las regiones del país. Además, su tío le ha dicho que este viaje significa ir con una mirada de aprendizaje, ya que en cada recorrido van a enriquecer sus metas, sus sueños. Y ellos definieron ir de viaje al ver el mapa del Perú y van a ir por Ayacucho o Ayacucho y Arequipa. Su tío Pablo le contó que en Ayacucho es tierra de artesanos y otras fortalezas. Y le invitó a conocer acerca de las tablas de sargua y los fideos antianemia, que ya más adelante vamos a leer un texto sobre eso. Y Jaime le cuenta a Pablo que en Arequipa hay una escuela de lengua de señas. ¿Por qué sabe esto Jaime? Porque Jaime vive en Arequipa. La crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19 ha obligado a muchas personas a reinventarse y proponer nuevas formas de sostenerse económicamente y de contribuir al bienestar y el crecimiento del país. Seguramente tú también has observado en tu comunidad a muchas personas iniciar nuevos negocios, cambiarse de trabajo, muchas situaciones que ha generado la pandemia del COVID-19. Mediante la lectura o el texto que vamos a leer, ayudemos a Pablo y a Jaime a conocer algunos emprendimientos que contribuyen a enfrentar situaciones problemáticas y a promover el bien común con el fin de aportar al progreso de la familia, la comunidad y por consiguiente del país. Antes de leer, vamos a predecir el texto. El título es Experiencias de innovación y emprendimientos regionales. Los subtítulos, Fideos antianemia a base de quinoa y cuy. El otro, Mascarillas inspiradas en las tablas de sargua. Y un tercer subtítulo, Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país. A partir del título y los subtítulos vamos a predecir
La primera pregunta, ¿para qué crees que se han escrito los textos? ¿Para qué se habrá escrito? Bueno, yo creo que es para informarnos, para darnos a conocer sobre algunas situaciones o experiencias de innovación y emprendimiento que otras personas lo han realizado en este tiempo de pandemia. ¿Qué entiendes por emprendimiento? ¿Qué significa emprendimiento? Bueno, yo creo que significa empezar algo o iniciar algo importante. ¿De qué tratarán los textos? Si aquí dice experiencias de innovaciones y emprendimientos regionales, entonces yo creo que tratará de situaciones o ejemplos de emprendimiento. Ahora vamos a completar este cuadro. Leeré los textos ¿Para qué leeremos los textos? Yo creo que vamos a leer para motivarme a realizar emprendimientos y hacer frente a los cambios ante la pandemia. Poder imitar de otras personas cómo han emprendido en el contexto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, para nosotros también no quedarnos atrás y seguir adelante. Y al leer debes tomar en cuenta algunas recomendaciones. Número 1, elige un ambiente que te agrade. 2, realiza una primera lectura de todo el texto y así te darás una idea de qué trata el texto. 3, luego haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas. 4, vas a responder algunas preguntas, como la que está acá, que son 4 preguntas, pero ya más adelante, después de leer el texto, vamos a responder. Y 5, subraya las palabras desconocidas, así como las ideas principales y secundarias. Es importante que las palabras que no conoces las subrayes y luego busques en el diccionario su significado para que puedas entender mucho mejor el texto. Las ideas principales también, todo lo que tiene que ver con experiencias de emprendimiento. Y recuerda algo importante, el emprendimiento es el conjunto de acciones que desarrollan una nueva actividad económica, la cual genera un beneficio individual o colectivo. Puede ser solamente a una persona o también a la comunidad y por lo tanto al país. Empezamos con el texto, ya tú vas a leer minuciosamente. Te vamos a dar algunas generalidades del texto para que puedas entender mucho mejor. Título: Experiencias de innovación y emprendimientos regionales. Sabemos que la pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de resiliencia que tenían las personas por las medidas que adoptó el gobierno, ¿verdad? O las autoridades para que no nos contagiemos del nuevo coronavirus. Pero los peruanos, fieles a su creatividad, ingenio y resistencia innata, no se quedaron atrás. No dejaron que la pandemia paralice sus proyectos. A inicio de la pandemia, muchos negocios cerraron, muchos trabajos dejaron de funcionar, pero las peruanas y los peruanos, como son creativos, pusieron en marcha emprendimientos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fideos antianemia a base de quinoa y cuy. ¿A quién pertenece este emprendimiento? Al ingeniero agroindustrial Aníbal Prado Condori. Creó una fórmula para producir fideos a base de quinoa y cuy. Y esto combaten la anemia y la desnutrición. Dos motivos conllevaron al ingeniero Aníbal a crear estos fideos. Él es de Ayacucho
Y el primer motivo fue combatir la anemia de su esposa. Y el segundo porque se detectó que el 45% de la niñez ayacuchana tenía anemia y un 17,3% desnutrición crónica. Él quería elaborar un producto diferente a los fideos tradicionales, ¿no? Que está hecho de harina de trigo, huevo y agua. Y lo primero que investigó fue reemplazar, cómo o con qué alimento puedo reemplazar el trigo. Y encontró la quinoa, que es un cereal andino oriundo del Perú y que tiene un alto valor nutricional. Y además, Ayacucho es uno de los centros principales de este cultivo. Ahí se cultiva mucho la quinoa. Sin duda, la principal innovación en estos fideos es la inclusión del cuy como uno de sus componentes esenciales. El cuy tiene alto valor nutricional y sobre todo ayuda a combatir la anemia. Quiere decir que utilizar este recurso, el cuy, además de la quinoa, fue buena idea. Otro emprendimiento, mascarillas inspiradas en las tablas de Sargua. Las tablas de Sargua es una tradición que lo realizan en Ayacucho, pero este emprendimiento de las mascarillas fueron realizadas por la Asociación de Artistas Populares de Sargua, que está ubicada en Chorrillos, Lima. Esta asociación, ¿no? que incluye a muchas mujeres, fueron los que realizaron estas mascarillas. Veamos en qué consiste. Una asociación de mujeres vio que su hermoso arte podía manifestarse no solo en las famosas tablas de madera que constituyen su tradicional forma de presentación e identidad. En estas tablas, estas mujeres ayacuchanas, suelen plasmar su tradición, sus costumbres, pero a raíz de la crisis que provocó la pandemia, estas tablas ya no compraban mucho, había poca demanda, así que ellas vieron otra alternativa, hacer mascarillas. Y en esas mascarillas plasmaban su tradición. Lo que lo hacían en las tablas, ahora lo hacían en las mascarillas. Ahí plasmaban sus costumbres ayacuchanas. Una de las integrantes de la asociación que está ubicada en Lima, es artista también y difusora del arte de las tablas de Sargua, ella dijo que si bien la pandemia había frustrado las iniciales expectativas de venta en el año 2020, ellos ya habían hecho sus tablas con anticipación para vender, pero la pandemia frustró. Pero no se quedaron de brazos cruzados y por el contrario, decidieron transmitir las tradiciones a través de sus mascarillas. Otro emprendimiento, Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país. Lara es un emprendimiento que busca la inclusión social. Desde el año 2014, brinda clases presenciales y ahora virtuales a personas con discapacidad auditiva. Su promotor, Esteban Ramírez, eligió el nombre Lara en honor a las iniciales de su papá, Luis Alberto Ramírez Arellán, quien tenía también esta discapacidad y fue su primer maestro. Esta escuela nació en Arequipa, pero hoy tiene su alcance a nivel nacional e internacional. Sin embargo, con la situación de emergencia sanitaria, Lara ha tenido que hacer frente a los nuevos retos. ¿Cómo seguir atendiendo a las personas con discapacidad auditiva durante el distanciamiento social? Y ahí
surge la gran idea, la enseñanza virtual a través de clases vía Zoom. Y también han lanzado una plataforma propia con clases grabadas. Lara es un buen ejemplo de que una iniciativa individual puede tomar un sentido e impacto para todas y todos, así también como el emprendimiento de los videos y de las mascarillas. Además, brinda una oportunidad laboral para personas con esta discapacidad, ya que ellas y ellos son docentes de la propuesta. Ahora vamos a responder estas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el origen de los emprendimientos presentados? ¿Cuál fue el motivo de que dieran origen a esas actividades? Podríamos decir el deseo de buscar una solución ante un problema, de seguir adelante y no quedarse sometidos al fracaso, como por ejemplo la creación de los fideos antianemia. El ingeniero, al ver que su esposa tenía anemia, al ver que había un gran porcentaje de niños con anemia, él dio origen a este emprendimiento de crear fideos anti-anemia. Siguiente pregunta. ¿Crees que los tres casos de emprendimiento presentados son iguales? Bueno, podemos decir que son iguales en la motivación, ¿no? De seguir adelante y no quedarse de manos cruzadas. Pero son distintos emprendimientos o distintas actividades. C. Los impactos de cada uno de los emprendimientos son solo personales o también impactan en la comunidad. Claro que impactan a la comunidad, porque los emprendimientos brindan servicio a la población. No solamente beneficia a uno, y también da trabajos a otras personas. D. ¿Los emprendimientos se pueden renovar de acuerdo al contexto? ¿Tú qué crees? ¿Se podrá renovar o ya no? Yo creo que sí. En el caso de los fideos se puede ir renovando los ingredientes de acuerdo a los valores nutricionales que se requiere brindar, o también se puede hacer otro tipo de alimento o producto con esos ingredientes. Y en el caso de las mascarillas, se puede variar los diseños o hacer otros grabados o pinturas donde se sigue transmitiendo sus tradiciones, como por ejemplo, se puede hacer gorros, blusas, etcétera. Ahora dice, lee cada texto y señala el recuadro que corresponde al tipo de texto. A ver, nos dan 4 alternativas. Instructivos, ¿qué eran? Textos descriptivos, lo que hemos leído, narrativos o argumentativos. ¿Qué tipo de texto eran los textos que hemos leído? Veamos. Los narrativos son los que relatan uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinado. Pueden ser los cuentos, reportajes. Descriptivos, describe detalladamente objetos, lugares y o personas. Podría ser esto, ¿no? Porque nos estaban describiendo cada emprendimiento. Expositivos, desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él. Podría ser, pero no está en la alternativa. Argumentativo, defiende o refuta una opinión o idea. Definitivamente no es esto. Instructivo, entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Tampoco. Entonces, ¿qué tipo de texto hemos leído? Descriptivo, ¿verdad? Los textos que hemos leído son descriptivos. Realiza las siguientes actividades. Explica de qué manera las imágenes que aparecen en el texto, sobre todo estas imágenes, se relaciona con la lectura. ¿De qué manera se relacionaba, por ejemplo, la mascarilla, los fideos, y aquí una persona dando clase de manera virtual, clase de señas? ¿De qué manera?
o qué función cumple estas imágenes? Podríamos decir que las imágenes explican cómo es el producto. En el caso de la mascarilla, te mostraba un ejemplo. Cómo es el producto o servicio que se ofrece en los emprendimientos. ¿Cómo es este servicio? Por ejemplo, de la escuela de señas. ¿Cómo es el producto de los fideos, de las mascarillas? 2. Escribe las palabras desconocidas que subrayaste y con ayuda de un familiar encuentra su significado. Te voy a mostrar 3 ejemplos. Resiliente, innovación, coyuntura. Pero tú tienes que hacer de las palabras que tú has subrayado, de las que tú desconoces. Con ayuda de un familiar buscas su significado y lo plasmas acá, pero con tus propias palabras, como lo has entendido. ¿Ya? Por eso es importante recibir ayuda de un familiar. ¿Qué es para ti, por ejemplo, resiliente? Con tus propias palabras escribes su significado. Ahora vamos a completar esta tabla con la información del texto que hemos leído. ¿Qué emprendimiento realiza? El primer emprendimiento fue fideos antianemia a base de quinoa y cuy. Descripción de la actividad económica. Es una actividad que pertenece a la industria alimentaria y consiste, en este caso, elaborar fideos antianemias porque contiene sobre todo como ingrediente principal al cuy y a la quinoa, que son muy nutritivos. ¿A dónde pertenece esta actividad? A Ayacucho. ¿Cuáles son las características del lugar que ayudan al emprendimiento? Pues en Ayacucho es uno de los centros principales donde se cultiva la quinoa. El cuy es un animal que también se cría en ese lugar, así que estos productos van a estar al alcance, lo cual va a disminuir su costo en su elaboración. ¿Cuáles son los recursos que utiliza esta actividad? El cuy y la quinoa, ¿verdad? ¿Qué acciones se realizan? La compra de los ingredientes, la elaboración de los fideos y luego la venta de estos fideos. Otro emprendimiento, mascarillas inspiradas en las tablas de Sarwa. Descripción de la actividad. Es una actividad que pertenece a la industria textil. Esta actividad consiste en elaborar mascarillas donde se transmiten las tradiciones, costumbres y mitos que se narran en las tablas de Sarwa. Pero ahora esos diseños lo llevaron a las mascarillas. ¿Dónde está ubicado? Este emprendimiento lo realizó una asociación que está ubicada en Lima, en Chorrillos exactamente. ¿Cuáles son las características del lugar que ayudan al emprendimiento? Por ejemplo, tener al alcance los materiales como las telas y las pinturas que necesita, ya que Lima es un mercado amplio, que hay muchos materiales. También la multitud, ¿no?, de la población que tiene Lima y ayudará en el consumo. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan? Telas, tintes orgánicos y naturales. ¿Qué acciones realizan? Bueno, aplican técnicas para la representación gráfica, como el grabado y la pintura. Y el último emprendimiento que hemos visto es sobre la escuela Lara, ¿no?, que es una escuela de señas que fomenta la inclusión social en el país. Su descripción es una actividad económica educativa porque es una escuela donde enseñan con lenguas de señas a las personas con discapacidad auditiva de manera presencial y virtual. ¿Dónde está ubicado? Se inició en Arequipa, ahora está a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son las características del lugar que ayudan al emprendimiento? El tener acceso a las tecnologías, sobre todo para realizar las clases virtuales. ¿Cuáles son los recursos que utilizan? Plataformas como el Zoom. ¿Qué acciones realizan? Bueno, enseñan de manera presencial y virtual
también tienen una plataforma propia con clases grabadas. Trabajo terminado. Cuídate mucho y te espero en la próxima actividad.